Montoneros, el mito de sus 12 fundadores, de Lucas Lanusse, apartado 6, de la segunda parte. De la opción por los pobres a la opción por las armas. Las etapas de un largo recorrido. Los grupos que hemos analizado en los capítulos precedentes fueron el emergente de un fenómeno extendido y dinámico que recorrió la década de 1960, el de la radicalización de numerosos miembros de sectores cristianos. Estos grupos fueron producto de un largo recorrido, cuyo origen se encuentra en el ámbito relativamente amplio y diversificado del catolicismo renovador, sobre todo a partir del desarrollo del Concilio Vaticano II, 1962-1965. Las ideas que inculcaba esta corriente se extendieron aceleradamente por todo el país, traduciéndose en infinidad de encuentros, seminarios y debates. Aun cuando la jerarquía eclesiástica no estuviera demasiado dispuesta a acompañar los cambios, estas experiencias se daban casi siempre dentro del marco institucional de la Iglesia Católica. Con el tiempo, las nuevas ideas dieron lugar al surgimiento de círculos más restringidos de carácter marcadamente político, que podrían englobarse bajo la denominación del cristianismo revolucionario. Posteriormente, y como un desprendimiento de esos círculos, surgirían los grupos político-militares. Si hubiera que ubicar aquellas ideas que constituyeron el punto de partida del largo recorrido que dan ámbito del catolicismo renovador, derivarían los grupos políticos militares. Podríamos mencionar las de compromiso y opción por los pobres. La convicción de que un auténtico cristiano no podía desentenderse de la realidad que lo circundaba era el motor de la actividad. Por otra parte, la certeza de que, de acuerdo al Evangelio, Cristo había señalado que el compromiso debía ser con aquellos menos favorecidos, con los desposeídos de la tierra, direccionaba casi automáticamente la acción. No era casual el énfasis con que se criticaba el compromiso de la Iglesia con el poder político y económico. Al principio, la idea de opción por los pobres se tradujo en un intenso trabajo social. En general, el mismo se desarrollaba en villas de emergencia y lugares marginales del interior del país. La extendida estructura de la Iglesia facilitaba enormemente la tarea, que era organizada con entusiasmo por cientos de curas jóvenes, entre ellos José Gaido, Herio Baudaña, Elvio Alberione y Fulgencio Rojas en Córdoba, Carlos Mujica en Buenos Aires y Rafael Jacuzzi y Arturo Paoli en el norte de Santa Fe. Era muy común, por otra parte, que estas actividades estuvieran específicamente dirigidas a estudiantes secundarios o universitarios. La pedagogía de aquellas experiencias consistía en la inmersión del estudiante en el mundo de los pobres. No se trataba de un conocimiento puramente intelectual, sino de participar en la vida de los marginados, convivir y trabajar con ellos. Un ejemplo de este tipo de emprendimientos era el de los campamentos universitarios de trabajo, CUT, uno de cuyos dirigentes fue el militante del grupo Reconquista Hugo Medina. El padre, José María Llorens, organizador de esta extendida experiencia, manifestaba en 1965. El universitario empieza a vivir el campamento cuando comienza a experimentar una cierta vergüenza, porque él, en su mundo, está seguro de encontrar cada día qué comer, con qué vestirse y dónde habitar dignamente. Según el cura, no basta haber convivido con los marginados, es necesario que ello signifique algo en nuestra vida. Ya no se puede seguir siendo igual, salvo que la mediocridad sea nuestro estilo. Terminado el campamento, termina lo rudo del trabajo manual, la incomodidad de la vivienda, las molestias de la pobreza, pero si el cambio ha calado hondo en el alma del universitario, la vivencia lo ha hecho diferente. Para Llorens, el CUT se levantaba como un reto al asistencialismo, al paternalismo, a la instrumentación oficialista y a la mentalidad argentina del no comprometerse, del no te metas. Podría decirse que el objetivo de estas tareas era lograr una conversión en los jóvenes cristianos, es decir, un cambio personal profundo a partir de la comprensión de una realidad que se tradujera en un compromiso con lo que se había comprendido.
Tal como lo pronosticaba Llorens, las condiciones miserables de vida de la gente en los lugares visitados producían en muchos de los militantes cristianos un gran impacto. Como la mayoría provenía de la clase media, e incluso algunos de familias acomodadas, la inevitable comparación entre su estilo de vida y el de la gente a la cual intentaban ayudar los hacía sentir culpables. A su vez, el contacto con la miseria los reafirmaba en la convicción de que era necesario comprometerse con los más necesitados. A través de la enseñanza de los ministros de la Iglesia y de la realidad que iban descubriendo, aquellos jóvenes cristianos fueron convenciéndose de que la ayuda social que practicaban era poco menos que una gota en el mar y que jamás permitiría solucionar de raíz el problema de la miseria. En un segundo gran paso del recorrido que habían iniciado, concluirían con muchos de los curas que los guiaban que no alcanzaba con paliar las necesidades de los pobres. Se tornaba imprescindible, en cambio, terminar con el sistema que fabricaba a esos pobres y reemplazarlos por otro más igualitario. Con el tiempo se convencieron de que era necesario hacer una auténtica revolución, que debía cambiar de raíz las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de un sistema que consideraban perverso, ya que permitía que hubiera gente que viviera en condiciones infrahumanas, mientras otros gozaban de incalculables riquezas. En muchos casos, este pasaje vino de la mano con una crisis de valores, ya que ocurrió en militantes que provenían de hogares rabiosamente antiperonistas. Indudablemente había en estos jóvenes cierta cuota de rebeldía juvenil contra lo que se veía como una actitud hipócrita en sus padres, que aplicaban varas decididamente desiguales para emitir juicios históricos. Estos hijos veían que para sus progenitores resultaba inconcebible que el régimen peronista hubiera encarcelado opositores, obligado a usar el luto a los empleados públicos por la muerte de Evita, o bautizado con el nombre de Juan Domingo Perón una provincia. Pero a su vez, estos mismos hijos notaban que para sus padres era perfectamente legítimo y natural que se bombardeara una plaza llena de civiles, se proscribiera durante años a las mayorías populares en nombre de la democracia, se fusilara a peronistas rebeldes o se anularan elecciones porque los resultados resultaban indeseables. Todos estos descubrimientos derivarían en muchos casos en el embrión de un proyecto político revolucionario. A esta altura fue cuando dentro de la corriente del catolicismo comprometido con los pobres comenzaron a delinearse círculos directamente orientados a la actividad política. Estos círculos reflejaban el pasaje desde el reclamo de un cambio en las posiciones de la Iglesia hacia proyectos mucho más ambiciosos que tenían por meta encarar un cambio en las estructuras de la sociedad. Como consecuencia, se crearon organizaciones para la actividad política como Lealtad y Lucha en Córdoba o los Comando Camilo Torres en diferentes lugares del país. De la misma manera, numerosas organizaciones estudiantiles, como el Ateneo Santa Fe, expandieron sus actividades fuera del ámbito exclusivamente universitario. Lo que sucedió es que los reclamos sectoriales o acotados a una situación específica comenzaron a enmarcarse dentro de un proyecto totalizador. El cambio de estructuras pasó a ser el objetivo último del trabajo en los barrios, las universidades o las fábricas. Fue la opción política la que llevó a muchos militantes cristianos a adoptar el peronismo como identidad y a acercarse a los sectores combativos y revolucionarios dentro de ese amplio movimiento. Esta decisión no carecía de cierta lógica, ya que pensaban que de acuerdo al ejemplo de Cristo, la historia debía mirarse desde los pobres, y en Argentina los pobres eran peronistas. El recorrido que venimos describiendo se dio cuando en el mundo cobraban auge las luchas de liberación nacional y en Latinoamérica estaba fresco el ejemplo de la Revolución Cubana. No eran pocos los que deducían que estas experiencias demostraban que en los países dependientes una auténtica revolución nacional no era posible sin una simultánea revolución social. Como consecuencia, pensaban en los países dependientes el nacionalismo era revolucionario, en tanto aglutinaba sectores perjudicados por el imperialismo. Fue este fundamental hallazgo el que permitió el pasaje sin mayores contratiempos de muchos jóvenes desde posiciones nacionalistas, habituales dentro de la Iglesia, hacia posturas socialistas y revolucionarias. Algo similar sucedió con algunos sectores del peronismo. La Revolución Cubana, en definitiva,
tendió un puente entre izquierda, nacionalismo y peronismo. John William Cook sería el encargado de elaborar una doctrina que empalmara el peronismo con Cuba, y de la mano de esta doctrina muchos cristianos radicalizados resolverían sus contradicciones internas. En el ámbito puramente nacional, había otros elementos que impulsaba este tipo de razonamientos. El hecho de que el peronismo fuera mala palabra para un régimen que consideraban aliado del imperialismo, un régimen que había prohibido, proscripto, fusilado y anulado elecciones para borrar al peronismo de la faz de la tierra. Para los futuros montoneros, en la división peronismo-antiperonismo, se resumiría la división entre el pueblo y sus enemigos, o el pueblo y el régimen. Esta antinomia era, en suma, la contradicción principal. Si para la corriente de cristianos radicalizados y peronizados de lo que se trata era de terminar con un sistema que favorecía a unos pocos en desmedro de la mayoría, no podían desconocer que esos pocos se opondrían a la empresa. Resultaba impensable que las clases dominantes entregaran mansamente sus privilegios. ¿Cómo salvar este obstáculo? En este punto algunos sectores darían un nuevo gran paso. El mismo partía de la observación de que las clases dominantes no vacilaban en utilizar la violencia para mantener el status quo que la favorecía, y condenaba a muchos a la miseria. La historia mundial y la historia argentina reciente estaban repletas de ejemplos en ese sentido. Entonces, tanto más legítimo era que los explotados utilizaran la violencia para liberarse. Ellos, jóvenes militantes, cristianos, los ayudarían en la tarea. Una vez más, el ejemplo de la Revolución cubana resultó determinante. El golpe en 1966, con su proyecto modernizador y autoritario, jugó un rol trascendental en este pasaje. Si se anulaba la actividad política, si se intervenían las universidades, si se cerraban ingenios, si se reprimían las manifestaciones, y si además todo eso se hacía para imponer un régimen que en definitiva favorecía a los grandes capitales transnacionales, resistirse era considerado una obligación. Mal podía verse esa resistencia como injusta. La verdadera violencia, siempre según los jóvenes radicalizados, era la miseria y la represión. Por eso mismo las fuerzas armadas y de seguridad encargadas de reprimir al pueblo eran vistas como guardianes de ese régimen injusto y violento. La convicción de que la violencia era el único método eficaz para llevar adelante la revolución que terminara con la explotación y la miseria definiría con el tiempo el paso de los círculos políticos a los grupos político-militares. Los grupos originales. En los capítulos precedentes hemos reconstruido el recorrido de varias experiencias colectivas que derivaron en la formación de 5 grupos. Primero, Grupo Córdoba. Segundo, Grupo Santa Fe. Tercero, Grupo Reconquista. Cuarto, Grupo Sabino. Y quinto, Grupo Fundador. En los próximos párrafos desarrollaremos una apretada síntesis de la conformación de cada uno de ellos y de sus más importantes similitudes y diferencias desde el punto de vista organizacional e ideológico. En el recorrido que devino en la formación del Grupo Córdoba, los reportajes a los curas rebeldes y las muestras de apoyo que suscitaron, más las actividades en torno a la parroquia Cristo Obrero reflejaron, entre 1964 y 1966, algunas de las actividades del ámbito del catolicismo renovador. Con la toma de la parroquia decidida por el integralismo, tras el golpe de Onganía se comenzaron a delimitar círculos más politizados que fueron tomando forma a través del movimiento universitario Cristo Obrero, primero, y de Lealtad y Lucha después. En la Universidad Católica, el AES nació vinculado a la experiencia de los curas rebeldes y su radicalización política sería sumamente acelerada. El primer síntoma concreto de la conformación de un grupo apareció en agosto de 1967, cuando unos 70 militantes organizaron un congreso en Río Ceballos y decidieron formar una organización político-militar. De todas formas, y debido a que durante mucho tiempo se privilegió el trabajo de base, el pasaje de los círculos políticos al grupo recién comenzó a definirse con precisión hacia fines de 1969. No casualmente, una de las particularidades del Grupo Córdoba es que resulta difícil hablar de liderazgos personales, cosa inconcebible si el proceso de militarización hubiera estado muy avanzado.
Algunos de los principales referentes del grupo eran Luis Rodeiro, Alberto Molinas y Elvio Alberione. En Santa Fe, el Ateneo era parte del amplio ámbito del catolicismo renovador durante la primera mitad de la década de 1960. Con su conversión hacia posiciones nacionalistas, peronistas y revolucionarias, comenzó a conformarse dentro del mismo un círculo bastante más politizado. Una vez más, resultó decisivo el golpe de 1966, que por una parte radicalizó posiciones y por la otra extendió la militancia de las universidades a otros frentes. El aparato clandestino dentro del Ateneo comenzó a perfilarse en 1967 y 2 años después ya operaba plenamente. El MEUC, al igual que el AES en Córdoba, nació después del golpe de Onganía y se radicalizó en forma acelerada. La formación del grupo político militar dentro de este sector ocurrió entre fines de 1968 y comienzos de 1969, para unirse inmediatamente después al grupo del Ateneo. El Grupo Santa Fe comparte con el Grupo Córdoba el hecho de haber surgido de una experiencia que había desarrollado un importante trabajo de superficie en distintos ámbitos, con una destacada presencia tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Católica. En el aspecto militar, de todas formas, el Grupo Santa Fe llevaba la delantera. El liderazgo de Mario Ernst en el grupo del Ateneo era indiscutido. Por el lado de la Universidad Católica, las jefas eran 2 mujeres, María Graciela Doldán y Dora Riestra. La activa presencia de los curas Paoli y Jacuzzi en el norte de Santa Fe eran prueba de que el catolicismo renovador que optaba por los pobres había tendido sus redes en la zona de Reconquista. Las tareas organizadas a partir del estudio jurídico y contable del cual era socio Roberto Perdía y de la parroquia de Santa Ana, donde estaba Jacuzzi, hablan a las claras de la aparición de círculos bastante más politizados. Finalmente, la reunión para organizar una guerrilla rural en octubre de 1967 permiten identificar el grupo político militar, por lo menos en la voluntad de sus protagonistas. El Grupo Reconquista es asimilable al Grupo Córdoba y al Grupo Santa Fe en cuanto a una intensa militancia de superficie. De todas formas, al realizar sus actividades en una zona mayormente rural, desde que comenzó a desecharse la estrategia de la guerrilla rural, el contingente radicado en la zona de Reconquista necesariamente fue perdiendo peso relativo. La ramificación en Tucumán, donde se había instalado Hugo Medina, y Salta, donde estaba Roberto Perdía, por el contrario, presentaba mayores posibilidades de desarrollo. Sin embargo, no existía todavía lo que pudiera llamarse un aparato militar, sino la firme intención de construirlo autónomamente a partir de la ruptura con las FAP. Podría decirse que el Grupo Sabino fue producto de la confluencia de círculos que provienen de distintos ámbitos. El círculo del peronismo revolucionario, originado en el ámbito del peronismo combativo, y el del cristianismo revolucionario, proveniente a su vez del ámbito del catolicismo renovador. Ello resulta comprensible si consideramos que después de 1966 el cristianismo revolucionario prácticamente se había integrado al peronismo revolucionario. El punto de encuentro para el Grupo Sabino fue la revista Cristianismo y Revolución. El grupo aparece a comienzos de 1969 con la decisión de unificar el contingente de José Sabino Navarro con el de Gustavo Lafleur. El peso relativo de este grupo radicaba en la experiencia de Sabino Navarro como militante sindical y en los contactos que él y Lafleur mantenían en ese ámbito y dentro del peronismo revolucionario. Si bien realizó numerosas operaciones armadas durante los últimos meses de 1969, este grupo intentó no abandonar la militancia política que cada uno de sus integrantes mantenía en distintos lugares. En cuanto al grupo fundador, las actividades de los curas Carlos Mujica en Buenos Aires y Fulgencio Rojas en Córdoba, a comienzos de la década del 60 en barrios marginales, eran, una vez más, parte de la dinámica propia del ámbito de la Iglesia que optaba por los pobres. Cristianismo y Revolución comenzó a cerrar el círculo y los Comando Camilo Torres fueron el embrión del grupo político militar. Este último apareció claramente a partir de la ruptura con García Elorrio y la fusión de cordobeses y porteños.
La particularidad del grupo fundador era su alto grado de desarrollo militar en relación al resto de los grupos y una desvinculación casi total del trabajo de superficie. El jefe de la célula cordobesa era Emilio Massa y el de la célula porteña y de todo el grupo era Fernando Abal Medina. Si bien todos los grupos coincidían en la identidad peronista, las posiciones derivadas de esta postura no eran siempre uniformes. Una de las preguntas que solía generar diferencias era la siguiente: ¿era el peronismo, más allá de la existencia de algunos traidores, un movimiento revolucionario en su conjunto, o por el contrario nucleaba a sectores heterogéneos e inclusive antagónicos? Por otra parte, si las diferencias eran realmente importantes, ¿resultaba conveniente conformar una tendencia revolucionaria dentro del movimiento para intentar hegemonizarlo desde adentro? ¿O convenía directamente jugar por fuera de sus estructuras burocráticas, tanto sindicales como partidarias? Las respuestas nunca se representaban en estado puro. Tal vez las posiciones más alejadas entre sí eran las del grupo fundador y las del grupo Córdoba. El grupo fundador, particularmente su célula porteña, tendía a considerar al movimiento peronista como revolucionario en su conjunto, y la organización militar que se desarrollara debía ser el brazo armado de ese movimiento. Muchos militantes del grupo Córdoba, por su parte, subestimaban mucho menos las diferencias dentro del peronismo, y por eso bregaban por conformar una tendencia revolucionaria dentro del mismo. El grupo Reconquista y el grupo Sabino estaban más cerca de la posición del grupo fundador. Veían el peronismo como un movimiento de liberación nacional, cuyo enemigo principal era el externo, es decir, el imperialismo. Y en todo caso, las clases dominantes locales por sobre el interno, o sea, las burocracias dentro del movimiento. Por eso en general se hablaba de pueblo y no de clase trabajadora. El grupo Santa Fe finalmente tenía sus opiniones más divididas. El rol de Perón estaba directamente vinculado al debate sobre la caracterización del peronismo. Aquellas posiciones que concebían al movimiento peronista como revolucionario en su conjunto daban por descontado el revolucionarismo de Perón y le reconocían la conducción estratégica de la lucha. De todas formas, esta aseveración no debe llamar a engaños. Aun aquellos que valoraban positivamente a la mayoría del movimiento y reconocían más terminantemente el liderazgo de Perón, tenían la idea de que en el mediano y largo plazo quienes llevaran adelante la lucha armada debían, como mínimo, compartir con el líder la conducción estratégica del conjunto. Ello se derivaba necesariamente de la concepción de que la estrategia principal dentro de la guerra popular era la lucha armada. Todos los grupos coincidían en que la lucha armada era necesaria, pero en este tema también existían algunas diferencias. Superado el debate entre guerrilla rural o urbana, las preguntas que no todos respondían de la misma manera eran las siguientes: ¿era necesario y conveniente desarrollar en paralelo con la actividad armada trabajo de superficie, o ello resultaba innecesario y en cualquier caso demasiado peligroso para la estructura clandestina? Si se optaba por realizar ambas tareas, ¿cuál de las dos debía subordinarse a la otra? ¿Podía existir una vinculación entre la concepción que se tuviera del peronismo y las ideas acerca de la lucha armada? Si se entendía que el movimiento peronista era revolucionario en su conjunto, los grupos podían dedicarse a llevar adelante solo la lucha armada, ya que las otras ramas del movimiento se ocuparían del resto de las actividades. En cambio, si de lo que se trataba era de conformar una tendencia o jugar por fuera de las estructuras burocráticas, debían encararse, además de la lucha armada, tareas en los barrios, las fábricas y las universidades para no dejar ese campo libre al enemigo interno. Dentro de esa lógica, el grupo fundador le rehuía al trabajo de base en parte porque relegaba a un segundo plano las diferencias internas en el peronismo. Fernando Abal Medina pensaba que la lucha armada generaría conciencia en las bases y los dirigentes que no se adaptaran a las circunstancias provocadas por la lucha quedarían naturalmente en el camino, sin necesidad de combatirlos específicamente. De todas formas, una cosa no llevaba necesariamente a la otra. En el caso del grupo Sabino y del grupo Reconquista,
Sin ir más lejos, las ideas acerca del peronismo no eran demasiado diferentes a las del grupo fundador, y sin embargo no abandonaron las tareas de superficie. En todo caso, estas últimas debían subordinarse estratégicamente a la actividad armada. Un punto de unión entre todos los grupos era la extraordinaria decisión con la que encaraban sus desafíos. La voluntad, como factor determinante de la lucha, era una convicción extendida entre estos militantes, cuyo modelo de guerrillero, de hombre nuevo, era el Che Guevara. Estaba implícita en esta actitud la certeza de que hacer un revolucionario era posible. Este convencimiento habla a las claras de un clima de época, pero seguramente también de la sorprendente juventud de quienes integraban los grupos originales. En 1969, estos militantes promediaban 25 años de edad, algunos tenían apenas 20, y el que superaba los 30 era considerado un verdadero veterano. Es en el punto del pasaje decidido y decisivo a la lucha armada en donde los grupos que venimos analizando coinciden con numerosos grupos en el país que, desde distintos ámbitos, la izquierda y sus muchas manifestaciones, y el peronismo en un sentido amplio, y en consecuencia con diferentes recorridos, habían llegado a la misma decisión: empuñar el fusil para hacer la revolución. Merece destacarse finalmente la notable dinámica del ámbito y de los círculos en los cuales habían incubado los grupos político-militares. De otra forma no se explica la infinidad de cruces entre los militantes de diversos lugares del país. Ello habla de jóvenes especialmente activos, pero además de ideas y prácticas sumamente extendidas. En ello jugaron un papel determinante los curas renovadores en general y la experiencia de Cristianismo y Revolución, y su director Juan García Elorrio en particular. En el plenario organizado en Quilmes por la revista a mediados de 1967, hubo gente del Grupo Córdoba, del Grupo Santa Fe, de ambas células del Grupo Fundador y del Grupo Reconquista. No estuvo José Sabino Navarro, pero consta su paso por Cristianismo y Revolución. Por otra parte, García Elorrio se acercó al Grupo Córdoba cuando este último realizó la toma de la parroquia Cristo Obrero, asistió al congreso en el cual el mismo grupo decidió la conformación de una organización político-militar, ató lazos con la célula cordobesa del Grupo Fundador en el Congreso de Unquillo de octubre de 1966 y envió a Casiana Ahumada y Jorge Gil Solá a la movilización de Villa Ocampo en abril de 1969, protagonizada entre otros por el Grupo Reconquista. En Cristianismo y Revolución aparecieron en aquellos años comunicados y notas del MUCO, del AES, del Ateneo Santa Fe, de ASA, del integralismo cordobés y del padre Rafael Jacuzzi. Por otra parte, en el Congreso del Peronismo Revolucionario de agosto de 1968, coincidieron García Elorrio y militantes del Grupo Córdoba, el Grupo Santa Fe y el Grupo Sabino. Los ejemplos en este sentido podrían extenderse al infinito. La experiencia de la CGT de los argentinos, que fomentaba la participación de los estudiantes, fue también, sobre todo en Córdoba y Santa Fe, un punto de encuentro de la misma manera que lo fue la tendencia revolucionaria del peronismo en 1968 y 1969. Inclusive, todos los grupos tuvieron una militancia dentro o en los bordes del peronismo revolucionario desde mediados de la década del 60. Teniendo en cuenta lo anterior y las ideas comunes de los grupos en cuanto al peronismo como identidad, el socialismo como objetivo y la lucha armada como método, no es casual que entre varios grupos ya se hubieran establecido relaciones orgánicas, entendidas como encuentros periódicos tendientes a unificar ideas y actividades. A fines de 1969, el Grupo Córdoba mantenía este tipo de vínculos con el Grupo Santa Fe y este último, a su vez, con el Grupo Reconquista. Resultaba previsible que a la larga todos los grupos confluyeran en una única organización político-militar. Ámbito, círculo y grupo como niveles de militancia. Naturalmente, el amplio ámbito dentro del cual se movían los grupos originales en 1969 no era el mismo que el de comienzos de la década de 1960. Pero ello no significaba que hubiera desaparecido. De la misma forma, subsistían los círculos vinculados más directamente a la actividad política.
Por este motivo, los conceptos de ámbito, círculos y grupos, además de resultar útiles para identificar momentos de la secuencia temporal que describe un largo recorrido, pueden también utilizarse para identificar espacios o niveles de militancia que, con distintos grados de compromiso, coexisten en el tiempo. Los grupos político-militares estaban conformados por los militantes que integraban los aparatos armados clandestinos, que se veían a sí mismos como la vanguardia de un proceso que suponían se generalizaría y culminaría en la conformación de un ejército popular para la toma del poder. Los grupos constituían experiencias cerradas y las normas de la clandestinidad dentro de los mismos tendían a ser estrictas. Para no comprometer su propia seguridad ni la de las organizaciones de superficie con las cuales se vinculaban, en general quienes las integraban se desenganchaban de estas últimas, por lo menos públicamente. Paradójicamente, cuanto mayor era el grado de compromiso con la actividad armada, mayor era la apariencia de apoliticidad e inofensividad que se intentaba dar hacia afuera. Una oportunidad que se solía aprovechar para hacer creer que se habían abandonado los aires revolucionarios era, por ejemplo, el casamiento dentro de los cánones burgueses. Los círculos, por su parte, estaban integrados por los militantes más cercanos al aparato clandestino. De los círculos surgían y se nutrían los grupos. La actividad de los militantes de los círculos se desarrollaba en la superficie. Militaban en organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales o barriales. En general, quienes componían parte de los mismos estaban de acuerdo con la lucha armada y tenían la intención de incorporarse a ella. Sabían de la existencia de un aparato clandestino y que el mismo ejecutaba operaciones armadas, pero conocían pocos o ningún detalle acerca de esa actividad. Finalmente, el ámbito estaba compuesto por las organizaciones de superficie de los distintos frentes. Aun cuando se trataba de experiencias cerradas y organizadas, los grupos no se entienden ni remotamente sin los círculos y los ámbitos que les dieron vida y dentro de los cuales se movían. Eran el emergente de un movimiento mucho más amplio, en primer término el de los católicos que optaban por los pobres y finalmente el de los cristianos radicalizados y peronizados. Tal como afirma Tarrow, los investigadores han separado a menudo las organizaciones de los fenómenos de masas que supuestamente son la causa de su aparición. Este pecado normalmente conduce a un reduccionismo que no permite comprender en toda su dimensión algunas experiencias. En el movimiento del cual emergen los grupos, es posible encontrar redes sociales y símbolos culturales compartidos. La densidad de las primeras y la familiaridad de los segundos deriva en la generalización y perdurabilidad del movimiento, ya que le permite entroncar en sentimientos y valores compartidos por amplios sectores. Las primeras de esas redes sociales fueron las del catolicismo renovador, constituidas por las instituciones de la Iglesia en un sentido amplio, ya sea organizaciones del tipo juvenil estudiantil católica, JEC, o las propias parroquias de los curas progresistas. Hacia fines de la década de 1960, los sectores más radicalizados del cristianismo todavía mantenían gran parte de estas redes, pero habían tejido además otras a partir de la propia actividad y entrando en contacto con las redes de aquellos círculos a los cuales se fueron acercando, fundamentalmente el peronismo revolucionario. De la misma forma, los símbolos culturales de la primera militancia estuvieron esencialmente vinculados a la religiosidad, pero a lo largo de esos años se fueron incorporando otros más estrictamente políticos. Nuevamente, el aporte del peronismo de izquierda será fundamental. Cristianismo y peronismo, por otra parte, compartían numerosas coincidencias desde el punto de vista doctrinario y simbólico. Además de nuevas redes y simbologías, el peronismo revolucionario proporcionó a los círculos del cristianismo radicalizado un marco ideológico. Si las redes sociales y los símbolos culturales compartidos son los que facilitan una natural coordinación en los movimientos, tal coordinación resulta más efectiva cuando existe también una ideología compartida.
La ideología dignifica el descontento, identifica un blanco para los agravios y forma un paraguas sobre las reivindicaciones concretas de grupos solapados entre sí. Finalmente, es nuevamente Tarrow quien menciona un elemento sumamente adecuado para comprender el fenómeno del nacimiento de Montoneros. Este autor afirma que los movimientos sociales solo son grandes en un sentido meramente nominal, ya que en realidad se parecen mucho más a una especie de maraña entrelazada de pequeños grupos, redes sociales y conexiones entre todos ellos. En consecuencia, la acción colectiva puede surgir solo entre los mejor dotados o más valerosos de estos grupos, pero las conexiones entre ellos afectan a la probabilidad de que la acción de un sector social incite otra. Así, los grupos originales, si bien en 1969 se parecían mucho más a un embrión de organización que a un movimiento social, solo pueden ser entendidos como los más valerosos dentro de los amplios círculos de los cristianos radicalizados y peronizados. Por todos los motivos expuestos y con la idea en hacer la revolución, los grupos que confluirían en Montoneros aspiraron más temprano que tarde a conducir al conjunto del peronismo y del movimiento antidictatorial. Si pensaban que dentro de la guerra revolucionaria la lucha armada era la principal estrategia, resultaba natural que dedujeran que a la larga todos los actores revolucionarios deberían subordinarse a quienes la desarrollaran. Por otra parte, los grupos originales consideraban que haber tomado las armas era sinónimo de una mayor conciencia revolucionaria, de un mayor nivel de compromiso. Por razones de seguridad, los grupos, por lo menos como tales, no se hacían presente en el ámbito del cual habían surgido. Por ello, los círculos como niveles intermedios se constituyeron en el canal de comunicación natural entre ambos niveles. Con el mismo motivo que la organización armada debía conducir estratégicamente al conjunto, los círculos debían conducir tácticamente los frentes del ámbito político, subordinándolos a los primeros. Al irse imponiendo la lógica militar, un esquema jerárquico tendía a consolidarse. En síntesis, no es posible entender el surgimiento de Montoneros a partir de los grupos originales exclusivamente desligándolos de las amplias redes en las cuales se incubaron y sobre las que se asentaban. Muchísimo menos se puede entender la aparición de esta organización como se lo ha intentado casi sistemáticamente, es decir, a través de uno solo de esos grupos, aun cuando haya sido el que mató a Aramburu. Sin tener en cuenta esas redes, tampoco se podrá explicar satisfactoriamente la supervivencia de Montoneros en condiciones sumamente adversas en los meses que siguieron a su aparición pública.